¿Lo es o no? Es el ánimo que nos invitó y la pregunta que nos invitó o motivó a invitar a César Ulloa. Entonces comienza la conversación con él, Yolanda Torres. Antes recordemos quién es César Ulloa Tapia, politólogo y comunicador ecuatoriano, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Ciencias Internacionales y en Gerencia Cultural por la red UREL-UTE, docente universitario, editorialista, sí. Sus últimos libros publicados son En el ojo del huracán, Ley de Comunicación en Ecuador, Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder. Los millennials frente al espejo, el populismo en escena, artículos para revistas especializadas en tema de democracia para América Latina. Recordemos, no votar es dejar que otro decida por usted. ¿Qué opina sobre esto, por favor, doctor Ulloa? Muchísimas gracias, Yolanda. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue tanto dentro como fuera del país. Antes de responderle, expresar mi solidaridad, mi sentimiento de indignidad en contra de la impunidad y cero tolerancia a estos crímenes que han hecho del sicariato una práctica donde se disfraza la narcopolítica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que las elecciones en el Ecuador definen un antes y un después a partir del 7 de febrero. Estamos expuestos a la emergencia de una renovación del socialismo del siglo XXI, en donde disculpe, vamos por partes, porque si no, yo misma me pierdo, doctor. Yo le preguntaba sobre el dejar que otra persona decida por el voto. Nosotros estamos haciendo una fuerte campaña porque la gente salga a votar, que la gente se responsabilice, sea por quien sea que vaya a votar, pero que haya un voto consciente. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Qué opina sobre la gente, o qué le diría a la gente que prefiere quedarse en su casa, ya sea por miedo o porque precisamente no le interesa la política en esta ocasión? ¿Es una obligación moral salir a votar? Yo creo que es una obligación cívica que se sostiene en el tiempo, porque la decisión del 7 de febrero afectará no a la generación siguiente, sino posiblemente a 3 o 4 generaciones. Por lo tanto, el instrumento que en democracia por excelencia debemos ejercer los ciudadanos y ciudadanas es hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Es decir, no podemos al 8 de febrero, el siguiente día de las elecciones, lamentarnos por aquello que pudo cambiar la orientación del Ecuador. Entonces, el voto consciente significa concienciar aquello que nosotros decidimos en ese día y que afectará inmediatamente o minutos después de las elecciones que nosotros hagamos. Entonces, el llamado indudablemente es importante, es inevitable, es irresistible además, porque yo creo que en estas elecciones se define entre una perpetuidad de un modelo, a mi modo de ver, que es un carcinoma con metástasis en América Latina que no ha podido ser extirpado, que es los gobiernos del socialismo del siglo XXI, y una apuesta más democrática, ¿no? Creo que esa es la mayor apuesta, creo que eso es la búsqueda del voto consciente y sobre todo el ejercicio pleno de nuestros derechos. Los derechos no se dividen, los derechos no se fragmentan, los derechos no se transfieren, y por lo tanto hay que hacer uso legítimo de este ejercicio, que en democracia es la posibilidad mayor de hacernos cargo de nuestras propias decisiones. No dejemos que otros decidan por nosotros, Yolanda. Efectivamente, muchas gracias. Usted ha escrito acerca de Morales, de Chávez, ¿verdad?, de Correa, y los cuales tienen un pensamiento muy similar y profesan esto del socialismo siglo XXI. ¿Qué conclusiones podemos nosotros sacar cuando desde Venezuela, que sigue bajo este tipo de régimen, vienen al país? En los últimos días tenemos 900 venezolanos entrando diariamente, legalmente al país, sin decir los otros que van entrando por la frontera. Y durante los últimos años han entrado permanentemente, ya sea para quedarse o para de tránsito hacia otros países. ¿Qué nos dice esto? ¿Funciona entonces el socialismo del siglo XXI? Bueno, la evidencia es exacerbada y además insultante, porque el éxodo que se produce de Venezuela a distintos países de América Latina, siendo el Ecuador uno de los mayores receptores de migrantes, nos habla de una crisis humanitaria que supera incluso el estado de una guerra entre países. Es decir, no se puede admitir que en pleno siglo XXI se produzca una suerte de despoblación de Venezuela
debido a la transgresión permanente de los derechos sociales, económicos, pero sobre todo civiles y políticos de venezolanas y venezolanos. Es decir, esa es la muestra más fehaciente de que un modelo de esas características no sirve. Es decir, cuando la mayoría de países que conforman la Asamblea de Naciones Unidas han orientado su dirección política hacia la democracia y apenas cerca de una decena de países siguen todavía bajo la dinámica del sultanato, la dictadura, los autoritarismos, el fascismo, quiere decir que esos gobiernos están destinados al fracaso. Y para ponerle un ejemplo, en Venezuela no solo hay crisis humanitaria en términos del éxodo que se ha producido, sino que en Venezuela, según el último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, es el país donde se produce el mayor número de torturas, el mayor número de desapariciones forzosas, el mayor número de perseguidos políticos. Por lo tanto, Venezuela es una tierra de nadie y que lamentablemente tiene el tutelaje de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que desde la promoción de Hugo Chávez, cuando él era teniente coronel, pudieron sostener un modelo que combina, ¿no es cierto?, el tutelaje militar, más algunas élites que han sido beneficiarias, que optaron por el chavismo, y una población que está secuestrada por lo poco que le queda a Venezuela. Es decir, Venezuela es una tierra saqueada que lamentablemente resulta contradictorio siendo uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos, aun cuando ahora se hable de cambio de matriz energética. Sin embargo, es espeluznante lo que nosotros vemos con la diáspora venezolana. Venezuela era un país receptor de migrantes. Ahora Venezuela es un país que expulsa a su gente. Usted de alguna manera, no voy a decir que justifica, pero sí da razones por las cuales este fenómeno se está dando en los últimos años en Latinoamérica y específicamente en los países a los que hace referencia. Pero usted dice que hubo las condiciones para un Correa, para un Chávez y un Evo, y que permitieron que no solo tomen el poder, sino que mantengan su discurso hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué la gente despechada y que siente que no tiene esperanza ni futuro va hacia este tipo de propuestas? Porque la emergencia que se produjo con Hugo Chávez en el 98, con Correa en el 2006 y con Evo Morales a inicios del 2000, obedece a una fragilidad de las instituciones, pero sobre todo a un declive y desaparición de los principales partidos políticos por la desconexión que había con la sociedad. Hubo un desmantelamiento en términos de vinculación de la ciudadanía con las autoridades. Recordemos que los tres países también atravesaban una crisis económica y que las autoridades de las distintas funciones del Estado, sobre todo los gobiernos que se sucedieron los dos últimos años, no pudieron solventar algunas demandas. Creo que en ese contexto de fragilidad institucional, crisis económica, en un desencanto ciudadano, emergen figuras mesiánicas, una suerte de outsiders, porque ni Chávez ni Correa tenían ninguna trayectoria en la política más allá de ser protagonista del intento de golpe de Estado Chávez contra Carlos Andrés Pérez, y Correa por su paso efímero por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos sujetos persuaden, seducen, entretienen a la población diciendo que hay una alternativa distinta de aquella que era el statu quo, y el statu quo eran 4 partidos tradicionales en el Ecuador, 2 de la costa, 2 de la sierra, que nunca alternaron en el poder y por lo tanto tampoco hicieron un proyecto de país. En Venezuela también hubo un derrumbe de los 2 principales partidos políticos, y en Bolivia ocurre lo propio. Es decir, es la crisis en profundidad la que da paso a estos líderes que se muestran, que se promocionan, que a través del mercado electoral, ¿no es cierto?, y toda la propaganda se venden como los líderes salvadores, como aquellos mesías que pueden darle una dirección distinta a la conducción de los estados de los países. Claro, ellos pudieron elegirse como líderes mesiánicos porque ya existía un vacío institucional y falta de fuerza de los propios partidos políticos, y no había la debida inclusión, no había como usted dice, estaban disasociados de la población, y esto permitió y probablemente permitirá en muchas ocasiones que se repita este tipo de esquema que a la larga tampoco soluciona los problemas de los más necesitados. Vamos con Carlos Vera, por favor, desde Guayaquil.
Gracias, Yolanda. Doctor Ulloa, buenos días. Mire, para quienes no lo tienen claro, el libro, o uno de los libros a los que me refería, es Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder, se los recomiendo. Allí, él, entre otras cosas, analiza unos elementos discursivos comunes que utilizaron ellos en campaña: la refundación de la patria, ¿les suena parecido? La polarización ciudadana familiar, la revalorización permanente y nostálgica de la izquierda, conocido, el uso y mitificación de héroes y heroínas de América Latina, no necesito recordarlo, la sobredimensión del uso de los medios y omnipresencia del líder cuando estaban en el poder fue así, y la comunicación política para gobernar. Yo le diría nada más la propaganda política para gobernar. Ahora, hay quienes insisten, y básicamente son sectores medio altos, en que esto no está funcionando, en que dejemos de hablar de algo, primero que no funciona y que no se va a hacer. Ya tuvo Correa 10 años en el poder para acercarse a esto, todos los recursos del mundo y todos los controles, y no lo hizo, no es tan torpe, primero. Y esto lo refuerza un editorial de Miguel Rivadeneira de el lunes pasado, El fantasma de Venezuela. El fantasma de Venezuela, o sea, Miguel lo pone en categoría de fantasma a este riesgo, y en su artículo, al concluir, pone en condicional el riesgo. Dice: por eso es necesario que los electores ejerzan un voto libre, pero informado y responsable, y no caigan en engaños de quienes pudieran llevar al país. Pudieran llevar al país. En verdad, esta es una hipótesis que no está funcionando, o está bien encubierta y el riesgo sigue latente. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y por la pregunta. Creo que Venezuela no es ningún fantasma. Venezuela es algo concreto y la evidencia es extremadamente exacerbada como para cerrar los ojos. Y si uno mira la propuesta de campaña del candidato de la Revolución Ciudadana bajo el paraguas ahora de Centro Democrático y la lista 5, se puede observar que son consignas muy parecidas a las del año 2006 y 2007. Y voy a poner cosas concretas para que no se crea que esto es un fantasma, sino que hay evidencia lo suficientemente contundente como para descartar esta hipótesis. La primera es la economía centralizada del Estado, en la medida de convertir a la burocracia en un aparato asistencial clientelar que, sobre la base de la distribución de lo que ya no existe, porque no existe bonanza, se trate de fidelizar al electorado. La segunda propuesta de campaña, que está bastante clara, es la desdolarización, aun cuando el candidato Arauz borre de su blog los artículos o intentos de artículos académicos que ponía, ¿no es cierto? Porque la emisión inorgánica, sin que exista un banco central, sino que con el famoso dinero electrónico, que es una entelequia, porque el dinero electrónico nada más usa canales, instrumentos de tecnología de información y comunicación para hacer transacciones. Y la tercera es este juego de suma cero. O sea, el juego de suma cero es desconocer la institucionalidad democrática sobre la base de tratar de implementar nuevamente un sistema de partido predominante en donde se vaya anulando, debilitando, desgastando los pocos partidos que pudieran en algún momento tratar de ejercer la institucionalidad democrática. Creo que lo que sucede en el Ecuador está bastante claro, Carlos. Muchas gracias. Basta leer el plan de campaña. Muchas gracias por dejarlo más que claro, sustentado. 7:23.